Después llegó el invierno, y ya hacía 3 meses que Sofía se había vuelto aprendiz de caballero. Los 2 tipos que la prota había amarrado en el atentado de la bomba resultaron ser del Amanecer, un grupo antimonárquico, y se descubrió que todo el alboroto en la escuela fue obra de ellos. Sin embargo, aún quedaba la pregunta de cómo se infiltraron cuando la seguridad había sido reforzada, por lo que la pelirroja supone que tal vez alguien de adentro de la escuela los ayudó a entrar. Como sea, luego del incidente, ellos lograron escapar, lo que quiere decir que aún queda mucho por resolver. Sin embargo, la prota tiene otro problema, y es que desde ese día, ella no ha podido hablar con el superior Lois. Lo más irónico es que cuando ella quería evitarlo, se lo encontraba una y otra vez. Y ahora que entendió que él le gusta, dejaron de cruzarse. Por lo que la prota piensa que el día de la bomba ella fue demasiado imprudente. Y por eso el papucho se hartó de ella y ya no la quiere ver. En eso, la prota se encontró con Isaac y Eddie, quienes le avisaron que pronto tendrían un entrenamiento de campo. Llegado el día, tanto Sofía como Eddie estaban renegando del frío, porque estaban que se congelaban. Sin embargo, Isaac estaba súper emocionado porque había nieve y montañas y todo era blanco. Poco después, les dijeron que el objetivo de ese entrenamiento era que al estar en un entorno adverso adquirirán fuerzas para soportar todo tipo de condiciones extremas, por lo que tendrán que subir al albergue que está en la cima y dormirán allí. Luego, al día siguiente, muy temprano, irán bajando en orden. Así todos se pusieron en marcha y algunos ya se estaban quejando porque el equipaje que llevaban les hacía doler los hombros. Incluso Sofía, que es el gorila, las siente algo pesadas, lo que quiere decir que lo que ellos llevan no es que pese poco. Tiempo después, ellos seguían subiendo la montaña, pero había empezado a nevar. En eso, Sofía se dio cuenta que Eddie se sentía un poco mal, por lo que le dijo que ella podría llevar su mochila un rato. Sin embargo, el chico no aceptó. Enseguida, el guía les avisó que desde ese momento el camino se hacía más angosto, por lo que todos se formaron en filas y comenzaron a avanzar. Eddie en este punto ya estaba tan mal que se desplomó y casi se cae por la montaña, si no fuera porque Sofía lo vio y rápidamente, como un gorila, lo salvó. Enseguida, Eddie, que estaba colgando el brazo de Sofía, despertó de su mini desmayo. Entonces, cuando la pelirroja lo iba a subir, desafortunadamente su mano se resbaló de la roca donde se sostenía. Entonces, la prota en una maniobra rápida lanzó a Eddie hacia arriba y fue atrapado por Isaac. Sin embargo, ella no tuvo más remedio que dejarse caer del acantilado. Lois, al ver esto, de inmediato no dudó ni un segundo y se tiró tras de ella. Poco después ya estaba atardeciendo, entonces fue ahí que Sofía despertó y recordó que había caído de lo alto, pero aunque le dolía todo el cuerpo, afortunadamente no está herida, por lo que se alegró de ser un gorila. Como sea, Sofía sabía que no era buena idea ponerse a deambular a ciegas, pues ya estaba atardeciendo, entonces decidió que en vez de reunirse con el resto, primero buscara un sitio para resguardarse del frío. Sin embargo, la prota no se dio cuenta que luego de recoger sus cosas se le habían quedado unas tijeras y una mochilita. Más tarde la pelirroja encontró una cabaña abandonada, por lo que entró y sabiendo que la mejor forma de sobrevivir en una montaña nevada es no enfriarse, decidió hacer una fogata, pues a ella le habían instruido que primero que todo debían conservar fuerzas y hacer fuego. Como sea, a Sofía le alegra saber que tiene la fuerza y la resistencia suficientes para aguantar y moverse en esas condiciones, por lo que comienza a pensar que no es tan malo ser un gorila. Sin embargo, pensándolo un poco mejor, ella no estaría en esa situación si no le hubiera tocado la bendición del gorila. En fin, ella se dio cuenta que no tenía sus herramientas para encender fuego, por lo que ahora sí la prota empezó a preocuparse, pues si no podía prender fuego, tal vez muriera como un gorila congelado, y lo peor es que ya había anochecido. Enseguida ella escuchó un ruido, por lo que se asustó, pues tal vez podía ser un oso, el viento, o aún peor, un fantasma, porque aunque ella tiene el poder del gorila, puede vencer a un oso, sin embargo a un fantasma no. Rápidamente ella trató de calmarse diciéndose que tal vez sería otra persona que también se perdió en la nieve, por lo que de inmediato, aun con miedo, decidió abrir la puerta. El problema es que al hacer esto, ella se dio cuenta que no había nadie, por lo que pensó que sí era un fantasma. En eso, ella se dio cuenta que había una ardilla ahí desmayada, junto a los instrumentos de prender fuego. Entonces, luego de que ella prendiera una fogata, empezó a calentar a la ardillita, mientras se preguntaba si fue el animalito quien le trajo los instrumentos. Enseguida, ella se dio cuenta que esa ardillita se parece mucho a la ardilla que hay en la escuela. En fin, a Sofía ya le estaba dando sueño. Sin embargo, se resistía a quedarse dormida porque era peligroso. Pero, como estaba tan cansada, terminó cediendo al sueño. Fue así que el día siguiente, la prota se despertó con un calorcito y un olor muy rico al lado suyo. Pero antes de que pudiera pensar qué era, se levantó aliviada porque todavía quedaba un poco de fuego. Enseguida, ella quiso ir a traer más leña, pero en eso se dio cuenta que el papucho estaba ahí acostado a su lado. Y lo peor era que estaba desnudo, por lo que pensó que tal vez ese sería uno de esos sueños que aparecen cuando se va a morir. Enseguida el papucho vio a Sofía, pero como que todavía no había procesado lo que había pasado. Entonces, luego de algunos segundos, él se levantó y se tapó con la cobija. La pelirroja no sabía qué decir. Entonces el papucho habló primero y le dijo a la prota que le trajera su ropa y su equipo que han de estar afuera de la cabaña. Rápidamente la pelirroja fue y la trajo, pero como estaba mojada por la nieve, tuvo que ponerla a secar y el papucho tendría que quedarse solo con la cobijita mientras su ropa secaba. Sofía le preguntó a Lois que qué estaba haciendo allí. Entonces él le explicó que cuando la vio caer, saltó tras de ella.
Ahora que lo piensa, sabe que no fue una decisión muy racional. Sin embargo, en ese momento él no podía pensar y afortunadamente no se hizo daño en la caída. Sin embargo, como él no sabía dónde Sofía había caído, tras deambular un poco tomó medidas extremas. La pelirroja no sabía de lo que Louis hablaba. Sin embargo, el papucho estaba muy apenado, pero sabía que debía aprovechar la oportunidad y decirle la verdad. Fue así que el todo rojito le pidió a la prota que no se desilusionara con lo que le iba a mostrar. De esta manera, el papucho desapareció en la cobija y enseguida salió una ardillita. Sofía no entendía lo que acababa de pasar. Entonces, luego de un rato, cuando ya el papucho estaba vestido, le explicó a la prota que él tiene la bendición del dios ardilla. Normalmente su bendición solo debería haber mejorado su agilidad, pero por alguna razón, esa bendición es sumamente fuerte en su caso, y por eso puede convertirse en ardilla por poco tiempo. El momento en el que él vuelve a ser un humano varía, pero por dentro él sigue siendo él, y a veces también sus instintos de ardilla lo dominan. Entonces, como las ardillas tienen estupendas habilidades para buscar en la nieve, él se convirtió en una para encontrarla. Sin embargo, como hacía demasiado frío, a él se le terminaron las fuerzas y volvió a ser un humano. Sofía aún no entendía cómo el papucho se expuso a hacer algo tan peligroso, pues ella creyó que como la otra vez fue tan imprudente durante el incidente de la bomba, él se había hartado de ella y ahora la odiaba. De inmediato Louis se dio cuenta que había causado un malentendido. Entonces, él decidió explicarle a la prota que el día de la fiesta, en la escuela, cuando la encerraron en una bodega, él estaba allí, en ese lugar. Y también fue a él a quien ella le dio el pan en el jardín. Cada vez que Sofía se encontraba con una ardilla, siempre fue el papucho. Enseguida a la prota le conectaron los cables, pues si Louis era la ardilla que estaba con ella el día de la bomba, quiere decir que ella le confesó todos sus sentimientos a él directamente. Louis había escuchado que Sofía había confesado que él le gustaba, que se le aceleraba el corazón, que le oprimía el pecho, sin embargo también sentía una extraña felicidad. Sofía no podía creer lo que estaba pasando, porque técnicamente es como si ella se le hubiera declarado a Louis en persona. Como para comprobar, la prota le preguntó al papucho que si él había oído todo lo que ella había dicho. Él le dijo que sí, sin embargo, de inmediato explicó que no era que él la quisiera escuchar a escondidas, sino que solo se convierte en ardilla para encontrarla más rápido. La pelirroja sabía que el papucho nunca haría eso, pero aún así le confesó que ella nunca imaginó que esa ardilla podría ser él. Enseguida Louis le dijo, aunque suene patético, en realidad es la primera vez que a alguien se le confiesa y dice que le gusta. A la prota eso se le hace extraño, pues él es muy popular, por lo que es casi imposible que alguna chica no se le hubiera confesado. Louis le dijo a Sofía que no se burlara de él, pues alguien que solo sirve para pelear no tendría una popularidad así. La prota entendió que Louis no tenía ni idea que él era el Chayanne de la clase, pues la vez que ellos hablaron en la cafetería, él también le dijo algo parecido y no estaba consciente de su propio atractivo. El papucho continuó diciéndole a Sofía que cuando él le escuchó decir eso, se sintió culpable y pensó en irse enseguida, pero entonces se oyó ese ruido y ya no podía dejarla sola. Después, cuando ella se sentó con la bomba en sus brazos, Louis tuvo muchísimo miedo. Él pensó que realmente la prota iba a morir, pero al final, ella protegió a la escuela y a los alumnos de la mejor manera. Pero desde ese día, Louis, cada vez que la veía, recordaba sus palabras, y por eso ya no podía mirarla a los ojos. No obstante, él ahora entiende que eso creó otro malentendido, y ahora él quiere ser totalmente sincero con Sofía. Es así que él le dice que él está enamorado de ella. El papucho sabe muy bien que debió ser él quien lo dijera primero. Sin embargo, en el momento que Sofía cayó y él se dio cuenta que perdió el control, confirmó que él en realidad la quería y se sentía atraído por ella desde el primer momento en que la vio. Sin embargo, él no lograba entenderlo porque no sabía exactamente lo que sentía. Pero ahora que Sofía le puso nombre a esa emoción, sabe que sin duda alguna eso es amor y quiere estar al lado de la prota porque la ama y se siente incómodo cuando ella está con otros. También fue porque él la ama que pudo encontrarla donde quiera que estuviera. Louis en realidad no se había dado cuenta de lo que sentía hasta oírlo de alguien más, por lo que le dice a Sofía que él es un desastre de hombre. Así, él una vez más le dice a la prota que la ama y le pregunta si ella seguirá amando a un hombre como él. De inmediato la pelirroja le contestó que como ella no podría amarlo, que aunque está tan avergonzada que podría morir, ya no le importa lo que pase, y le confiesa esta vez directamente a Louis que está enamorada de él. Ella al principio tampoco lo sabía, pero cuando ella se paró a pensar y se dio cuenta, ya estaba totalmente enamorada del papucho. Sin embargo, cuando ella apenas lo descubrió, Louis se puso frío y ella creyó que ahora él la odiaba. Esto le dolió un montón, tanto que llegó a pensar que si se iba a sentir así, mejor no hubiera descubierto que a ella le gustaba, e incluso se arrepentía, pero aún así no podía dejar de amarlo. Enseguida Louis abrazó a Sofía y se disculpó por no haberlo dicho antes, pues a él le aterraba que Sofía no sintiera lo mismo. Enseguida la prota le dijo que ya no pensaran más en eso. Entonces Louis puso su mano en la barbilla de la prota. Y justo cuando se iban a besar, llegó Isaac rompiendo la cabaña. Resulta que él había usado la bendición del perro para rastrearla. Enseguida la prota, muerta de pena, le dijo a su amigo el cachorro que estaba bien, mientras pensaba que se había llevado un gran susto.
En eso, ella se dio cuenta que había empujado a Lois muy fuerte y había roto la cabaña. Afortunadamente, él había alcanzado a bloquear el golpe y estaba bien, por lo que la prota se disculpó y pensó para sí misma que después de todo sí odia ese poder. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.